Muy buenos días. Buenos días, estimadas compañeras y compañeros del proyecto especial Olmos Tinajones. Nos encontramos en esta jornada de charlas promovidas por la Oficina de Seguridad y Prevención de Riesgos para conocer un poco sobre los temas de coyuntura que nos aquejan. La médico ocupacional doctora Jazmín Acosta nos explicará en esta charla sobre la epidemiología y prevención que debemos tener todos sobre el dengue. Así que dejamos a la doctora Jazmín para que nos haga su presentación y les agradecemos, por favor, puedan hacer las preguntas al finalizar la charla. En caso consideren conveniente hacerlas en el momento, por favor, hay un icono de reacción de levantar la mano, lo pueden hacer, o pedir la palabra por chat, o formular su pregunta vía chat también, para que la doctora nos pueda absolver todas las dudas que tenemos sobre este tema que está causando tantos contagios en nuestra región Lambayeque. Así que iniciamos la charla. Doctora Jazmín Acosta, puede compartir pantalla. Buenos días. Buenos días. Bien. Bueno, gracias Sonia por la presentación. Buenos días a todos. El día de hoy voy a hablar sobre un tema muy importante. Es sobre prevención de dengue. Es una enfermedad que a la fecha, y bueno, hablando de semanas epidemiológicas emitidas por el Ministerio de Salud, está causando mucha preocupación porque para la semana actual están ocurriendo mayor número de casos comparados a los del año pasado, ¿no? Entonces, es importante saber sobre todo cuál es la situación actual en la que estamos y también cómo podemos prevenirlo. Entonces, primero voy a empezar presentando las noticias, ¿no? Que MINSA ya ha lanzado una alerta epidemiológica por el incremento de estos casos y brotes de dengue en Lima y también en otras regiones del país. Está abanderando Piura, en donde hay muchísimos casos, y otros, entre ellos también está el departamento de Lambayeque, ¿no? Entonces ya tenemos a la fecha fallecidos. Voy a mencionar en este caso que hay dengue con signos de alarma, casos que se han complicado, así como también hay casos leves que si son monitoreados a tiempo y si son clínicamente detectados, sobre todo basándonos en el reporte inmediato, no podemos evitar de que estos se compliquen. Entonces, primero, para tener conocimiento en general, ¿no? De lo que es el dengue. El dengue es una enfermedad viral aguda, es endemoepidémica, que es transmitida por la picadura del mosquito hembra del género Aedes aegypti. ¿Okay? Yo presento allí la imagen de este mosquito porque siempre hay esta duda. Doctora, ¿son todos los mosquitos, son todos los zancudos los que nos transmite el dengue? No. Hay uno específico que es de la especie Aedes aegypti y es específicamente la hembra. Entonces, ahí hay una imagen que luego yo voy a compartir y que voy a también mostrarles para que ustedes puedan diferenciar o ver cuáles son las características de este mosquito. Bueno, como ya había mencionado, el agente etiológico es el virus del dengue, ¿no? Este posee 4 serotipos. Los voy a mencionar porque lo van a escuchar, ¿no? De dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Los serotipos se refieren a, así como han escuchado del SARS-CoV-2 y que es una familia completa y dentro de esta familia está el COVID-19, igualmente vamos a hablar acá de una familia y dentro de esta tenemos el dengue 1, 2, 3 y 4. Son serotipos que van a causar este virus del dengue, ¿no? Entonces, para poder hablar de cómo es la transmisión, ¿ok? O la cadena de transmisibilidad de este mosquito, primero quiero que sepan las características de este. ¿Cuál es la característica? Uno es que es un insecto muy pequeño, ¿ok? De color oscuro y que en las patitas se va a ver unas franjas blancas. Estas franjas blancas son muy características, igualmente se presentan en el dorso.
en el cuerpo del mosquito hay estas franjas blancas. ¿Cómo reconocerlo? Este generalmente va a emitir un resplandor plateado según la incidencia de la luz sobre el cuerpo del mosquito, ¿no? Generalmente este es de hábito diurno, se muestra de manera activa a media mañana y poco antes de oscurecer. Ahora, ¿cuánto tiempo vive este mosquito? En realidad, este vive pocas semanas, ¿no? Acá menciona no superando el mes. Sin embargo, en la guía de dengue, en la guía de MINSA, menciona que puede vivir hasta 45 días. Su alimentación, así como otros insectos del néctar de jugos y de la sangre, ¿no? Entonces, la picadura puede ser dolorosa, sí, sí puede ser, es muy incómoda, definitivamente uno lo logra percibir. Su ataque en algunos casos es silencioso. Menciono esto ¿por qué? Porque muchas veces ustedes van a encontrar en bibliografía que dicen, pero no te vas a dar cuenta cuando te pica el mosquito. Y en realidad depende de la sensibilidad de cada organismo. Hay personas que de por sí tienden a ser tienen la respuesta inmune rápida o son alérgicas, entonces sienten inmediatamente la picadura, así como otros no. Este mosquito tiene la característica, además de picar las partes bajas de las piernas de las personas, especialmente los tobillos. Estos datos son en realidad tomados según los reportes y los estudios que se hacen a nivel del Sistema Nacional de Salud. Bien, entonces, considerando las características de este mosquito, para que haya lugar a la transmisión de la enfermedad, tiene que estar presente de manera simultánea tres elementos. Uno de ellos, y el primero, es el virus. El otro es el vector, que ya se los he presentado, y además el huésped que es susceptible, ¿no? Ahora, este periodo de transmisibilidad, es decir, va a ir desde un día antes del periodo febril hasta finalizar este periodo. Es decir, por ejemplo, si el día martes inicié con fiebre, si el mosquito me picó el día lunes, desde ese día yo ya el mosquito que puede estar sano, ya está adquiriendo sangre contaminada del virus del dengue, ¿ok? Y que me puede picar durante todo el periodo febril, va también a adquirir el virus del dengue. Luego este mosquito que está ya en sangre infectada de este virus va a picar a otra persona que está sana y que ahí es donde se produce la transmisibilidad de este virus. ¿Ok? Entonces, el mosquito es infectante de 8 a 12 días después, incluso menciona, y su periodo de incubación es una media de 7 días, que en realidad puede ser de 3 hasta 14, con una media de 7 días. Acá les presento un ejemplo de esta cadena de transmisibilidad, ¿no? Porque siempre hay esta duda. Por ejemplo, dicen, doctora, tengo a mi familiar que está con dengue, ¿me puedo contagiar? No. Tú no te contagias de dengue porque está cerca la persona que está con el diagnóstico de dengue. Esa no es la manera en que tú vas a adquirir la enfermedad. Acá hay un ejemplo. Un zancudo, ¿no? Este es el Aedes que está sano porque todos los Aedes aegypti no están contaminados. Hay algunos que no tienen el virus del dengue, pero que picaron a la persona que están con dengue, se infecta, entonces este zancudito ya tiene el Aedes, ya está infectado, va a picar a una persona que está sana y esta persona ya pasa a ser una persona que se enferma con dengue. Y así va la cadena. ¿Sí? Quiero que se entienda esto, ¿no? De que no es que o el zancudo o la persona es el principal causante de la enfermedad. No, ya está el virus, se adquiere, ¿no? El virus pica a la persona, luego el zancudito pica a la persona, luego el zancudito está infectado, pica a una persona sana y luego esta persona ya se convierte en una persona enferma con dengue. Entonces así sigue la cadena porque van a llegar otros zancuditos de este género Aedes y que van a seguir continuando transmitiendo la enfermedad cuando pican a otra persona. Es decir, en casa yo tengo una persona que está con dengue, yo no me voy a contagiar porque estoy cerca de ella. Me contagio si es que hay un zancudo que le pica a este familiar que está con dengue y ese zancudito me va a picar a mí. ¿Sí? Espero que esté claro. Igual si hay alguna duda al final puedo explicar.
Ahora, la clasificación del dengue. Hay una clasificación que se ha hecho, que es la recomendada por la Organización Mundial de la Salud, y lo menciono porque sé que en el internet ustedes van a encontrar diferentes clasificaciones, desde dengue leve, dengue moderado, dengue severo, y en realidad la que es aceptada a nivel de la Organización Mundial de la Salud es aquel que se aceptó por el estudio DENCO. DENCO es un grupo que fue en realidad auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, significa dengue, corporación, en donde se hicieron diferentes estudios para poder definir mejor el tratamiento y el diagnóstico de este. Entonces, según esta clasificación, y la única que ha sido aceptada es que hay un dengue con y sin signos de alarma y también un dengue grave, ¿ok? Entonces, voy a explicar cada uno de ellos cómo sería un dengue con signos de alarma, cómo se presenta un dengue sin signos de alarma y también un dengue grave en donde ya definitivamente necesita hospitalización. Primero, decimos y lo denominamos en realidad dengue probable sin signos de alarma. ¿Por qué probable? Porque no puede ser denominado caso confirmado hasta que se hace una prueba serológica. ¿Ok? Entonces por eso voy a manejar estas definiciones. Y lo importante es saber reconocer cuándo es un dengue sin signos de alarma. Puedo tener una fiebre de hasta 7 días de evolución. ¿Ok? Puede ser que yo he estado dentro de los 14 días en un área de riesgo. Por ejemplo, sabemos que uno de los departamentos en donde hay muchos casos de dengue es Piura, también Tumbes, ¿no? Ucayali también. Entonces, si he estado yo en esto, he viajado y he estado en estos lugares, entonces considerar, estoy 14 días dentro de los que estuve en esta ciudad, entonces evaluar que puedo tener un posible dengue. Artralgia se refiere a dolor en las articulaciones, mialgias, dolores musculares, cefalea, dolor de cabeza, dolor ocular o retroocular, dolor lumbar, que es en la parte baja posterior de la espalda, y también lo más importante y que generalmente se presenta es la erupción cutánea, un rash, ¿ok? Y si no se evidencia ningún signo de alarma, entonces definitivamente va a pertenecer a este caso. Este caso, que es un caso probable de dengue sin signos de alarma, no requiere hospitalización. Lo que se tiene que hacer es acudir al centro de salud, reportar estos síntomas y el médico va a hacer una evaluación físico-clínica. ¿Ok? Entonces, dentro de esta evaluación físico-clínica, si el médico va a determinar que no presenta ningún signo de alarma, definitivamente él no va a derivar hospitalización, les va a indicar un tratamiento ambulatorio domiciliario y les va además indicar otras medidas de prevención para evitar la transmisión a sus familiares. Bien. Ahora, pasamos a caso probable de dengue con signos de alarma. Hay que, por favor, prestar mucha atención a estos signos, porque si se presentaran, entonces es importante hacer ya exámenes complementarios. ¿Cuáles son los signos de alarma? Un dolor abdominal intenso o continuo, que no cede. Vómitos persistentes. Los vómitos generalmente se presentan 3 vómitos en 1 hora. ¿Ok? Considerar esto. Dolor torácico, disnea, que es dificultad respiratoria. Puede haber también derrame seroso al examen clínico, es decir, cuando el paciente acude al centro de salud y el médico le indica que se coloque en la camilla y hace la inspección físico-clínica abdominal, él va a palpar ascitis, que es líquido en el abdomen, ¿ok? Disminución también brusca de la temperatura o hipotermia de una manera aguda, decaimiento excesivo, se llama esto lipotimia. Estado mental alterado, la persona reporta que se siente confusa o puede estar desorientada tal vez en tiempo, espacio o persona. Y como les repito, la evaluación clínica que el médico determina es importante porque al palpar al paciente en el área abdominal, va a captar tal vez hepatomegalia o ictericia. La hepatomegalia es el aumento del tamaño del hígado mayor de 2 centímetros.
¿ok? Entonces, eso solo lo puede determinar, obviamente, ¿quién? El médico palpando el abdomen. Ustedes no, porque yo sí he visto casos en los que algunos pacientes dicen, doctora, pero yo estoy ahorita sentada, me estoy palpando mi abdomen y no palpo nada. En realidad no es la manera correcta, ¿no? Entonces, ¿quién lo tiene que hacer? El médico. Tiene que palpar el hígado, ver si hay hepatomegalia o ictericia. La ictericia es el color amarillo de las mucosas, puede ser en ojos, o mucosas también, otras mucosas. Y bueno, y otro signo importante en cuanto a examen de laboratorio es el incremento brusco del hematocrito. Cuando ustedes alguna vez se han hecho un hemograma completo, en los resultados sale hemoglobina, hematocrito, plaquetas, ¿ok? Entonces, en dengue, el médico se fija mucho en los valores del hematocrito. Si este hematocrito está aumentado mayor del nivel normal, del rango normal, ya sea en varones o mujeres, es un signo de alarma de un dengue, ¿ok? Y bueno, la hipoproteinemia, que es la disminución de las proteínas séricas. Ahora, ¿qué pasa cuando ya hay un dengue con signos de alarma? El médico toma la decisión de hospitalizar e incluso dependiendo de cuáles son el número de estos signos de alarma, va a indicar tal vez tratamiento domiciliario, pero solo cuando el hematocrito y las plaquetas se encuentran dentro de sus valores normales. ¿Okay? Son casos muy raros en realidad porque cuando ya hay un caso de dengue con signo de alarma, casi todos los médicos indican hospitalización para poder monitorizar con otros elementos, con otros exámenes complementarios. Ahora, Disculpe, un doctora. dengue grave es, ¿sí? El señor José Manuel Cabrera quiere formular una pregunta. ¿Es posible? Sí, 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 claro. Señor Cabrera, tiene la mano levantada, ¿lo escuchamos? Continuamos, doctora, no lo... Continuamos, por favor. Okay. Gracias. Bien. Disculpe. Entonces, como mencionaba, un caso probable de dengue grave ya es un dengue con los signos de alarma que yo he mencionado anteriormente, ¿ok? Y además signos de choque hipovolémico, ¿no? Un síndrome de dificultad respiratoria por extravasación importante del plasma, es decir, hay salida del contenido del porcentaje de sangre, ¿ok? Fuera de los tejidos. Sangrado grave también, y esto se establece mediante criterio clínico, y afectación grave de órganos, es decir, puede haber una encefalitis, hepatitis, miocarditis, que es inflamación del encéfalo, ¿ok? O de cualquier órgano en común. Ahora, ¿cuándo es un caso confirmado de dengue? Cuando ya se hace un examen de laboratorio. El examen de laboratorio es serológico, es decir, es en sangre. Y también se realiza mediante la captación de anticuerpos de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M específico para dengue. También hay prueba molecular, prueba de antígeno, que es el NS1, es así como se llama, y que, bueno, se manda al laboratorio. Hay laboratorios específicos en donde se envía para realizar la detección del dengue. Ahora, quiero mencionar, porque puede haber una confusión, y me lo han preguntado anteriormente, en que se saca la muestra de un tejido. No, cuando en realidad la muestra se saca de tejido cuando el paciente ya falleció y cuando no hubo un diagnóstico inmediato, ¿no? El paciente falleció y entonces se saca una muestra de tejido, se envía al laboratorio y se confirma el diagnóstico de fallecimiento por dengue. ¿Ok? Pero no se saca de tejido, obviamente, cuando está como caso probable. Si está como caso probable, la muestra es serológica, en sangre. Y bueno, es importante mencionar esto porque el tiempo de enfermedad, los días de enfermedad,
que son en un promedio de 1 a 10 días. Y como les mencioné, la media es de 7. Es más, según la última guía clínica de dengue, la mayoría de pacientes, en el 95% de los casos, no pasan de la semana, es decir, dura un promedio de 7 días. Pero consideramos estos 10 días como es el avance de la enfermedad, que empieza con fiebre, luego hay el hematocrito, que en el inicio de la enfermedad se eleva notablemente el hematocrito, ¿ok? Y que luego ya con el avance de los días va disminuyendo. ¿Por qué presento esto? Porque generalmente cuando hay un paciente hospitalizado por dengue o un paciente que sea caso probable de dengue, el médico les va a pedir que se hagan este examen de hematocrito y les va a pedir tal vez pasar allí en la misma semana que repitan el examen. Entonces algunos dicen, ¿por qué me están sacando sangre tan seguido, no? Es porque el médico necesita evaluar que el hematocrito está en sus valores normales. Es importante saber esto. Máximo generalmente piden 2. Si en el segundo se logra constatar de que sigue el hematocrito en sus valores normales, ya no les van a pedir un tercer examen. ¿Ok? Incluso tal vez no les piden hematocrito si el médico al hacer la evaluación clínica no logra captar ningún signo de alarma. ¿Ok? Ahora, ¿cómo prevenir el dengue? Todos estos párrafos que yo he sacado son indicaciones del MINSA, del Ministerio de Salud, y también de la organización de la OMS, ¿ok? Y deben considerarse todos, porque generalmente algunos dicen, pero yo no almaceno agua, por ejemplo, ¿no? Allí dice, los cilindros, barriles, baldes y bidones donde se almacena el agua deben mantenerse herméticamente tapados. Y hay personas que yo he escuchado, me lo han dicho, doctora, pero yo generalmente no tiendo a tener un balde con agua, no tengo agua todo el día, entonces no creo que tenga esta probabilidad de que el zancudo venga, ¿no? Pero ojo que tenemos un jardín y cuando el césped, por ejemplo, se deja crecer mucho tiempo, también allí se pueden acumular este género, este zancudo de la Aedes aegypti. ¿Ok? También en los floreros que pueden tener en su casa con agua, allí también se puede posar este género de Aedes aegypti y dejar las larvas o huevos allí. ¿Ok? Entonces es importante que estos recipientes donde ustedes almacenan agua deben ser lavados y cepillados. Mencionan en la guía que pueden ser lavados con detergente. Mencionan así, el detergente, ¿no? Cambiar también frecuentemente el agua de consumo de los animales cuando dejamos agüita para nuestras mascotas. Hay que lavar este recipiente y siempre mantenerlo en lo posible limpio, ¿no? También los objetos que puedan acumular agua de lluvia deben ser vaciados, desechados o colocados boca abajo. También hay que verter agua hirviendo en lugares de difícil acceso con presencia de huevos. Hay ocasiones en las que tenemos envases en los que no logra botellas, por ejemplo, donde uno no puede lavarlas muy bien por dentro, entonces es necesario verter agua caliente para que podamos eliminar algún germen o algún resto. Mantener limpios los techos y las canaletas de las viviendas cuando llueve, suelen allí acumularse, quedarse ciertos restos de agua, entonces también hay que mantener limpias estas canaletas, ¿no? Desechar toda la basura que está alrededor de la vivienda, también apoyar con actividades de control que en algunos lugares el Ministerio de Salud envía al grupo del sector salud para que pueda hacer una inspección en las viviendas, verificar los tachos, si hay algún contenedor de agua donde se encuentre pues agua emposada, ¿no? También no botar el herbicida de los recipientes con agua que coloca el personal de salud. El personal de salud llega y generalmente coloca allí un herbicida, unas bolsitas, ¿no? Esto generalmente yo lo he visto cuando lo hacen en los, cuando van a zonas, en los pueblos, en donde hay caseríos y la gente generalmente acumula agua, ¿no? En estos recipientes. Entonces ellos dejan allí, hay que dejar todo lo que el personal de salud indica.
Y bueno, reemplazar por arena húmeda o tierra el agua de los floreros, jarrones y recipientes en los que se colocan las plantas y las flores, ¿no? Aquí les estoy presentando cuáles son los afiches que generalmente presenta el programa, porque hay todo un programa de prevención que maneja el Ministerio de Salud. Y ojo, ¿no? Si tenemos síntomas de dengue, de los que yo he mencionado, ¿no? Por ejemplo, la fiebre, el dolor articular, el dolor muscular, fiebres intermitentes, y además soy diabético, soy hipertenso, tengo alguna enfermedad del sistema inmunológico, una enfermedad cardíaca, debo de acudir inmediatamente al Ministerio de Salud. Y aquí entra la duda, ¿no? O lo que también me han preguntado, doctora, pero yo tengo de salud y a veces es difícil que me atiendan. Así usted pertenezca o sea, esté asegurado por salud, usted puede acudir al MINSA, porque el dengue, al ser una enfermedad de preocupación de salud pública, el MINSA te atiende de manera gratuita. No porque seas de salud, no los van a atender. Es decir, un paciente que esté asegurado de salud y que tiene síntomas de dengue puede acudir al MINSA, a cualquier establecimiento del SIS, y ellos están en la obligación de atenderlos, sobre todo porque ellos tienen ya en realidad la diligencia de reportar, ¿no? Esto se tiene que reportar. Entonces, tanto la atención médica como el tratamiento es gratuito, ¿ok? Esto, por favor, que quede claro. Lo importante es acudir y que puedan ser inspeccionados para poder descartar la enfermedad. Y también les presento este ejemplo es de un criadero. Se llaman a los criaderos a los recipientes u objetos que están en desuso, que muchas veces hay agua allí acumulada y que no lo notamos. Y generalmente en estos criaderos, ¿no? Es donde los zancudos llegan y allí depositan sus huevos. Entonces es importante, por favor, poder eliminar estos criaderos, tratar de eliminar. A veces nosotros en nuestra casa, por ejemplo, podemos tenerlo en el famoso almacén de las cosas que no usamos. Y no sabemos si allá hay humedad, si también puede haber agua acumulada, ¿no? Entonces es importante poder eliminarlos, tratar de eliminarlos, ¿no? Estos pueden ser llantas, botellas, latas, cilindros, pueden ser baldes que ya están viejos y entonces es necesario eliminarlos, en lo posible eliminarlos. Y la fumigación, que también eso está dentro del programa que maneja el Ministerio de Salud, ¿ok? Y aquí yo estoy presentando qué es lo que se debe de hacer cuando se presenta el Ministerio de Salud y quiere ingresar a nuestro domicilio a fumigar. Hay que, por favor, darle todas las facilidades. Ellos generalmente llegan a estas zonas donde hay una alta incidencia o alto reporte de dengue. Si, por ejemplo, se capta a un paciente que tiene dengue y este paciente reporta que su esposa y sus hijos están con los síntomas, el Ministerio de Salud va a acudir a su vivienda a realizar la fumigación, además de indicarles todo el tratamiento y la evaluación médica y el seguimiento y monitoreo correspondiente. ¿Okay? Entonces, aquí yo voy a dejar también esta información de lo que se debe de hacer antes y después de la fumigación, ¿no? Sobre todo después que debemos de una hora abrir las puertas, las ventanas, tiene que haber bastante ventilación, ¿no? Y hay que limpiar con un trapo húmedo la silla, las mesas y toda la superficie que puede tener contacto con las manos y con la vajilla también, ¿no? Porque ellos cuando entran a fumigar absolutamente todo el domicilio, todo. Y bueno, en el departamento de Lambayeque nosotros tenemos 437 casos reportados, ¿ok? 437. Si ustedes ven acá en la sala situacional que se está presentando, por ejemplo, en Piura, también hay muchísimos casos. Imagínense, ellos están abanderando prácticamente. Ucayali va en segundo lugar también, Loreto, San Martín, Cajamarca, Cusco, y en ciertos departamentos también se han reportado fallecidos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos en
la forma clínica presentada. Generalmente en el departamento de Lambayeque tenemos reporte de casos de dengue sin signos de alarma, es decir, dengues que son tratados de manera domiciliaria ambulatoria, pero sí se han reportado 7 casos de dengue con signos de alarma y que definitivamente estos casos están hospitalizados. Entonces, hasta la semana epidemiológica 11, que es la última semana en donde he revisado la sala situacional, tenemos 7 casos de dengue en el departamento de Lambayeque con signos de alarma, que aún no tenemos el resultado serológico. ¿No? Bueno, y acá están todas las defunciones que se han presentado. Dentro de las defunciones en el departamento de Lambayeque estamos en 0, ¿ok? Estos son hasta el momento. En el Perú tenemos 23 defunciones, 23 muertes por caso de dengue, por dengue grave. Acá está en los grupos de edad en los que se presenta. Si ustedes ven, la mayor parte de los casos se presentan en los adultos de 30 a 59 años. Por eso es importante. ¿Por qué? Porque generalmente en este rango de edad, quienes están hipertensos, personas diabéticas, que ya están presentando diferentes enfermedades y que se deben de reportar inmediatamente para evitar complicaciones. Un hipertenso, por ejemplo, que tenga dengue, puede hacer un choque hipovolémico. Por eso es importante que reporte inmediatamente, ¿no? Y bueno, en un pequeño porcentaje se da mayor en mujeres que en varones. Acá están los casos reportados de dengue, ¿no? Esta es la sala situacional también de la semana epidemiológica 11. Los casos que vemos presentados en este año en Chongoyape, por ejemplo, reportados 267 casos, en Saña 89, en Olmos 26 casos, Pixi 14 casos, Chiclayo 13 casos, Pacora 5 casos, Ferreñafe 5 casos, Pomalca 4 casos, Jayanca 3 casos y los demás distritos 11, ¿no? Entonces tenemos un total, como había mencionado antes, en el departamento de Lambayeque, de 437 casos, de los cuales 7 casos son con signos de alarma. Y voy a terminar recordándoles esto, porque quiero que esto se quede muy bien. Son los signos y síntomas más frecuentes de dengue. Si tienes fiebre, sarpullido, dolor de ojos, que puede ser retroocular, muscular o en las articulaciones, tienes que acudir al establecimiento de salud más cercano y no te automediques. ¿Por qué no te automediques? Menciono esto. En la guía de dengue, en la guía clínica de dengue, es muy clara al mencionar que si nos automedicamos con AINES, por ejemplo, les hablo de naproxeno, ibuprofeno, o de este grupo de medicamentos que pertenecen a estos AINES, como por ejemplo también el ácido acetilsalicílico, la famosa aspirina, puedes ocasionarte una complicación de dengue. ¿Por qué? Por ejemplo, la aspirina tiene cierto efecto a nivel plaquetario y el dengue es una enfermedad que afecta a las plaquetas, al plasma y al hematocrito. Entonces, si nos automedicamos porque tenemos un dolor de cabeza, una cefalea, y no reporto, y además tenemos otro de estos síntomas como les estoy mencionando, y me automedico y tomo una aspirina que tengo en casa, me puedo complicar. Puedo llegar a tener incluso una hemorragia. Así es que, por favor, cuando ustedes acudan al establecimiento de salud y el médico solo les indique paracetamol, porque en la guía clínica de dengue indica que cuando hay un dengue sin signos de alarma, el tratamiento es el paracetamol y los líquidos, la reposición de líquidos. Entonces, si solamente te indica eso, no piensen que, pero ¿cómo es posible? El médico solo me ha indicado esto y me puedo complicar, necesito tal vez un antibiótico, necesito otro medicamento. No, pueden, por el contrario, complicar la enfermedad. Así es que no automedicarse. Reportar si tienen estos síntomas, como repito, fiebre, sarpullido, dolor de ojos, dolor muscular en las articulaciones, acudir inmediatamente al establecimiento más cercano. Y recuerden que puede ser tanto de MINSA como de salud. Bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Es el momento de hacer las preguntas. Doctora, le voy a leer una pregunta que formuló el ingeniero Manuel Hurtado para usted.
¿Es contagioso de persona a persona o solo es transmitido por zancudo? No, el dengue no es contagioso de persona a persona. Yo puedo estar con mi familiar que tiene dengue, puedo comer junto a él, no se transmite por la saliva. Definitivamente para que exista la transmisibilidad, el zancudito que le picó a mi familiar que está con dengue tiene que picarme a mí. Por eso también una de las medidas preventivas es que se deben eliminar los mosquitos que hay en la casa, ¿no? Los zancudos que hay en la casa. Mientras a mí no me pique un zancudo de este género Aedes aegypti que está contaminado con el virus del dengue, yo no me voy a contagiar. No se contagia de persona a persona. Necesariamente tiene que estar el vector. Siguiente pregunta. ¿Dice que la aspirina es contraindicativa para el dengue? Así es. Está contraindicada para dengue. Dentro de la guía clínica de dengue, como les he mencionado, están contraindicados los AINES y el ácido acetilsalicílico. Uno de ellos es la conocida aspirina. Como había mencionado, la aspirina, esta tiene un cierto efecto sobre el nivel plaquetario. Entonces, repito, en el caso del dengue, esta enfermedad ataca directamente el hematocrito, las plaquetas y el plasma, y entonces si yo me automedico con aspirina, puedo complicarme. No podemos tomar aspirina cuando tenemos dengue. Está contraindicado. Muy bien. Ingeniero José Luis Urbina, lo escuchamos. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Buenos días con todos, compañeros. Bueno, el dengue presenta unos síntomas muy similar a lo que es el paludismo y también lo que es el COVID, ¿no? ¿Cómo es que lo podemos diferenciar más rápido? Son dos preguntas que quería hacer, ¿no? Bueno, una de ellas es esta. La segunda pregunta es, bueno, por ejemplo, en el caso de los tomeros, los operadores, ¿no? Los que trabajan allá en campo, en OPEMA, ellos trabajan siempre al lado de los canales de irrigación. En las compuertas siempre va a haber humedad, ¿no? Siempre hay humedad. Entonces, ese es un foco infeccioso ¿no? Para que crezca ahí, pues, el Aedes aegypti, ¿no? Entonces, ¿qué medidas tomar o qué cosas es lo que pueden hacer los ahí, ¿no? Bueno, aparte que en las compuertas está húmedo siempre, también ellos tienen que a ver, en las pozas minigráficas, es un agua que está emposada y estás encerrada, pero ellos tienen que bajar, a ver ahí, ¿no? Y lo que sabemos, pues, que este zancudo, pues, o este anófeles, o perdón, este Aedes aegypti, sí, este Aedes aegypti, vive o pone sus huevos, pues, ahí donde hay agua, ¿no? Donde hay humedad, y ahí es agua estancada. Entonces, eso siempre va a estar lleno de zancudos y de Aedes, ¿no? Así es. Bien. Respecto a la primera pregunta, ¿cómo podemos diferenciar? Bueno, en realidad el dengue, por ejemplo, Zika también, y también Claro. chikungunya también, ¿ok? Que son enfermedades ocasionadas por el mismo vector, por Aedes aegypti, ¿ok? Los síntomas son muy similares. Cuando nosotros hacemos un cuadro comparativo en realidad, los tres se caracterizan porque hay presencia de fiebre intermitente, porque hay dolor articular, porque hay cefalea, porque hay el malestar general. ¿Okay? La diferencia, se puede decir tal vez, es en la intensidad. Por ejemplo, en el caso del Zika, se caracteriza porque el dolor en las articulaciones es mucho más intenso que en el caso del dengue. Y en el caso de la chikungunya, se caracteriza por un dolor abdominal insoportable, mucho más intenso también que en el dengue. Ahora, doctora, pero también puede pasar, ¿no? Entonces, no hay una diferencia concreta, en realidad no. Entonces, ¿qué hacemos? El tratamiento es el mismo para Zika,
para dengue y para chikungunya el tratamiento es el mismo. Entonces, lo importante es reportarlo, y el tema de hacer esta diferenciación es más para el reporte al Ministerio de Salud, porque cuando hacen el examen serológico, ¿ok? Este examen serológico pasa al centro de epidemiología y luego tienen pues ya los porcentajes de qué fue, ¿no? ¿Qué fue lo que tuvo el paciente? Un dengue, chikungunya, si fue Zika. Es más que todo para eso. La diferenciación se habla de en general, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad nosotros sabemos de que cada organismo responde de una manera diferente a estos vectores. Puede ser que en el dengue a mí el síntoma que se me presenta en mayor intensidad es la cefalea y las artralgias. Y en mi compañero sea el dolor abdominal o sea tal vez la hepatomegalia. Se ve tal vez, ¿no? Entonces, es en realidad, se podría determinar uno con un examen serológico de los anticuerpos y lo otro es con el examen clínico. La mejor manera de poder diferenciar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Zika generalmente no se ve hepatomegalia. Sin embargo, en el dengue sí hay hepatomegalia. Esa sería otra manera de poder diferenciarlo. Ahora, por ejemplo, si también menciono COVID, el COVID no tiene síntomas específicos. Y el COVID también se puede presentar con fiebre, con malestar general, se puede presentar también, se presentaba en algunos casos con vómitos, con diarreas, con deposiciones líquidas, ¿no? Entonces, en realidad ahorita, en el momento en el que estamos, en la situación endémica, en realidad ya es endémica en la que estamos, es un poco difícil poder diferenciar porque los síntomas en los que se han estado presentando los diferentes virus son muy parecidos. Entonces, la mejor manera es que cada persona cuando acude al médico, el médico a través de toda una evaluación clínica completa, un historial clínico completo, recién pueda determinar el diagnóstico. Yo le mentiría si le digo ya, el COVID se presenta así, dengue sí o sí va a ser así, y Zika y chikungunya sí o sí ya se presenta así. No. En el momento actual en el que estamos y con también sumado a esto del COVID, el paciente tiene que acudir al médico y el médico tiene que hacer un historial clínico completo para poder determinar. Primero, hacer investigación epidemiológica, que es muy importante. ¿Dónde estuviste los últimos 14 días? Incluso también nutricional, que fue lo que comiste, porque puede ser que el paciente está reportando vómitos, dolor abdominal y resulta que no es tampoco dengue, o Zika, o simplemente puede ser una gastroenterocolitis, que es una infección de foco gástrico. Entonces, básicamente lo importante de esto es reportar a tiempo la sintomatología para que se pueda hacer el historial clínico completo. Y respecto a la segunda pregunta, la solución es el reporte al Ministerio de Salud, porque en realidad se debe de hacer directamente al Ministerio de Salud para que proceda a la evaluación, porque, ojo, ellos no van a fumigar inmediatamente cuando uno lo reporta. Primero se hace el reporte al Ministerio de Salud, ellos llegan con un personal, evalúan el lugar, hacen una inspección general y ellos son los que toman la decisión de la fumigación, ¿no? Y también aquí, qué bueno que mencionó eso, porque en el caso de la Aedes aegypti, no le gusta posarse sobre las aguas sucias, le gusta el agua limpia. Se posa sobre el agua limpia. Por eso es que la prevención, cuando yo mencioné, es que los depósitos estén secos, que traten de no acumular agua en general, porque en realidad a este zancudito le gusta el agua limpia. Deja sus huevitos y sus larvas en el agua limpia, no generalmente no en el agua sucia. Es inteligente, quiere que sus hijitos nazcan bien, saludables, ¿no? Entonces le gusta el agua limpia, ¿no? Y es por eso que se reproducen bastante. Esa sería la respuesta. Doctora Jazmín, el ingeniero Manuel Hurtado tiene una pregunta para formular. Ingeniero Hurtado, lo escuchamos. Buenos días. Interesante lo de la aspirina con el dengue, ¿no? Porque la aspirina es para contrarrestar la coagulación y
paciente de cardiología por lo menos requiere la aspirina diariamente en mi caso, ¿no? Y entonces, el primer síntoma de que haya el dengue, dejar de tomar la aspirina, pienso yo, ¿no? O, bueno, eso tendría que uno diagnosticarlo el médico Sí. tratante, ¿no? Esa es mi pregunta. Sí, así es. En realidad por eso es que menciono que es importante el reporte, porque cuando uno acude al médico, el médico, como vuelvo a repetir, hace una investigación, pregunta, ¿actualmente está tomando algún medicamento? Entonces uno le reporta, sí doctor, estoy tomando aspirina, estoy tomando tal vez amlodipino, captopril, y uno le hace el listado, ¿no? Si es diabético, tal vez estoy tomando metformina. Por eso es importante acudir o hacer el reporte, ¿no? El médico sí o sí, cuando hay una sospecha o estamos sospechando de un caso de dengue, el el médico sí o sí hace la investigación epidemiológica. Es como una orden que tenemos nosotros. Tenemos que preguntar al paciente qué medicamento toma actualmente, porque es nuestra responsabilidad. Muchas veces el paciente no lo comunica. No hay ocasiones en las que sí, el paciente llega y dice, doctor, por si acaso yo tomo ciertos medicamentos, pero generalmente no lo dicen, ¿no? Se les pasa. Entonces, el médico, y lo digo así, está en la obligación de preguntar qué medicamentos tomas actualmente. Entonces, si el paciente, lógico, me reporta que está tomando aspirina, inmediatamente le va a suspender. Y sobre todo en pacientes que son, pues, que tienen diferentes comorbilidades, ¿no? Que son diabéticos, que son hipertensos, que toman diferentes medicamentos. Doctora, nos formulan una pregunta. Mi hermana está embarazada. ¿Qué repelentes puede usar ella y qué cuidados debe tener? Ok, en el caso de las embarazadas, el único medicamento que se le indica, así como está en la guía clínica, es el del paracetamol. Tiene que hacerse un examen de hematocrito sí o sí, les piden ese examen para ver en qué nivel está su hematocrito. Si el hematocrito está dentro de los valores normales, ya no le piden hasta dentro de una semana realizarse un segundo examen. Con respecto al repelente, puede usar en realidad cualquier repelente, a no ser que sea una persona que es alérgica o tiene una dermatitis de contacto. Eso se nota inmediatamente cuando uno se coloca el repelente. No hay ninguna contraindicación en las embarazadas para que pueda utilizar el repelente. No se lo prohíben, es una crema de uso externo, no tiene nada que ver con que atraviese la barrera placentaria, ¿no? Y sobre todo si la gestante ya pasó el primer trimestre, hay mucho menor riesgo. No hay toxicidad. No hay ningún estudio que diga que el repelente le va a causar toxicidad a una gestante. Puede utilizar el repelente. Las medidas son ingerir bastante líquido, acudir inmediatamente al centro de salud para que el médico evalúe según su caso, porque ojo, yo estoy hablando de una gestante en general, pero no quiero dejar de mencionar que hay gestantes que tienen el diagnóstico de tener alto riesgo obstétrico. En estas gestantes ya es muy particular el tratamiento que va a dar el médico, ¿okay? Y eso ya es diferente. En gestantes en general, solo pueden tomar igualmente, como menciona la guía clínica, paracetamol, reposición de líquidos indicados según la cantidad que va a indicarle el médico. ¿Okay? Porque el médico también saca fórmulas por allí. Es decir, tú pesas tanto, entonces te voy a indicar tanta cantidad de reposición de líquidos. ¿Ok? No es que en todos es igual. Por eso es que es importante reportarlo. Y sobre todo si es gestante, ella tiene que acudir al médico. Y no hay contraindicación con el uso de repelente. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ya a nivel laboral, ¿qué debemos hacer los trabajadores que tenemos alguna sospecha de alguna de estas sintomatologías? ¿Cuál debe ser nuestro accionar? ¿Debemos reportarle a usted? ¿Qué debemos hacer, por favor? Sí, inmediatamente realizar el reporte puede ser al equipo de salud. En el caso de, por ejemplo, tenemos acá la licenciada Oriana, la licenciada Astrid también, ella está en OPEMA,
¿no? En general también puede ser al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, a mi persona, y para poder darle las directivas necesarias, ¿no? Definitivamente, si vemos que es un caso probable de dengue, sí o sí vamos a referir. Inmediatamente lo que pueden hacer es ir de frente al Ministerio de Salud, puede ser SIS, como le digo, o de Salud. Por experiencia, en realidad, generalmente yo sé que el SIS atiende casos de dengue con mucha más prioridad que el de salud, ¿ok? Y como les repito, pueden acceder, así sean de salud, pueden acceder al SIS, porque el tema de dengue, el tratamiento es gratuito y la consulta médica también, ¿ok? Entonces, es 2. Acudir inmediatamente al Ministerio de Salud y también además reportar a nosotros para poder hacer el seguimiento oportuno. Nosotros tuvimos, digo tuvimos porque sí han tenido 2 casos probables de dengue porque no hay todavía la prueba de serológica, pero sí son casos probables. ¿Ok? Esos 2 casos probables que tenemos en la empresa actualmente están estables. En promedio fueron 3 a 4 días que estuvieron con malestar, que es más o menos el rango que yo había mencionado, que no superan la semana, los 7 días, y que ya va a depender, ellos han estado recibiendo tratamiento. Uno de ellos estuvo con la preocupación porque solo fue indicado con paracetamol y reposición de líquidos, y es que en realidad ese es el tratamiento, ¿no? Luego, cuando se le hizo el monitoreo, se le explicó el motivo del porqué del tratamiento, ya estuvo mucho mejor. Generalmente hay 1 o 2 días en los que presentan el malestar, en que se incrementa de una manera que ellos se asustan, ¿no? Porque sienten que no pueden mover las articulaciones porque este virus ataca a tal grado que causa una lipotimia, o sea, un decaimiento total. Entonces, obviamente es lógico, uno se asusta cuando está sintiendo esto, ¿no? Pero cuando ya están con esta información, sabemos cómo es el curso de la enfermedad. Después de esta subida, luego ya viene la fase de recuperación y solo se da de alta al paciente cuando pasan 48 horas de no haber tenido alza térmica, fiebre. Allí recién se da el alta clínica, ¿ok? Por eso es importante reportar, tanto acudiendo al centro de salud, así como también a nosotros, al personal médico, para poder nosotros también hacer seguimiento de que está recibiendo el tratamiento asistencial correcto. ¿Por qué? Porque hay ocasiones, y bueno, lamentablemente en algunos casos el personal de salud se les pasa y a veces da el alta habiendo reportado el paciente 24 horas de haber tenido fiebre. Entonces, como médico evaluamos esto, señor, ¿ya le dieron de alta? Sí. ¿Ha tenido fiebre? ¿Cuándo ha sido el último episodio de fiebre? Ayer. Entonces, no le pueden dar de alta hasta que pasen las 48 horas después de haber tenido fiebre. Entonces, el personal de salud, en este caso nosotros, el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, es quien inspecciona que el paciente esté recibiendo el tratamiento asistencial correcto, ¿no? Es diferente, ¿no? Ellos acuden al centro de salud, ahí hay un médico que es asistencial, que es el que se encarga de indicar el tratamiento, y nosotros lo que hacemos es vigilancia, vigilar que está recibiendo el tratamiento, que está cumpliendo con el tratamiento y que se le ha dado el alta en la fecha propicia, el alta clínica indicada como debe de ser. Entonces, el reporte. Eso es lo que se debe de hacer. Gracias, doctora. El ingeniero José Vilches quiere formular una pregunta. Ingeniero, ¿lo escuchamos? Sí, muchas gracias, señora Sonia. Buenos días con todos. Una consulta para la doctora. ¿Cuáles serían o qué es lo que se recomendaría, ¿no? En este caso para que la entidad pueda prevenir el tema de la enfermedad por el dengue? Me refiero si es recomendable quizás llevar a cabo fumigaciones, en qué periodo se haría, cuántas veces. A ver si esto nos podría indicar la doctora, por favor. Sí, como repito, cuando en realidad el reporte se hace al Ministerio de Salud, ¿no? Se hace un reporte a ellos y ellos tienen que venir a evaluar
las áreas para que se pueda hacer la fumigación correspondiente, ¿no? Tiene que hacerse de esa manera porque ellos manejan un reporte también y tienen que ellos reportar también al Sistema Nacional de Salud, que es el Centro de Epidemiología, para que también sepan cuántos casos hay. Si ellos no están enterados y nosotros no reportamos a ellos para que ellos hagan la fumigación, entonces estamos allí en falta porque en realidad ellos tienen que llevar un control. Entonces, lo que se haría para prevenir en el establecimiento es realizar una inspección general de las áreas, sobre todo esas áreas específicas donde pudieran haber criaderos, ¿no? Áreas en donde, por ejemplo, el ingeniero sabe dónde hay áreas de humedad, ¿no? Ir para poder observar esas áreas, verificar la presencia del vector y poder comunicar al Ministerio de Salud para que se haga la fumigación correspondiente. ¿Okay? Yo les digo de esa manera y no les menciono ya fumigar de una vez, porque en realidad hay un orden, tenemos que seguir este orden, tenemos que comunicar al Ministerio de Salud para que se haga, no es solamente fumigar por fumigar y en realidad, doctora, pero es mejor ya hacerlo en todas las áreas, ¿no? Y así evitamos que el vector esté. Y en realidad, recordar que esta fumigación, obviamente toda sustancia con la que se fumiga tiene cierto nivel de toxicidad, ¿ok? Obviamente que se toman las medidas preventivas, ¿no? De no estar presentes o el tiempo después de la fumigación, como he presentado en la ficha del Ministerio de Salud. Pero es mejor hacerlo en las áreas específicas. Es mejor hacerlo así, ¿no? En las áreas específicas donde existan estos, por ejemplo, aguas estancadas limpias o donde sabemos donde hay envases que generalmente están húmedos, ¿no? Reportando. Esa es la mejor manera de prevenir. Y de prevenir específicamente la enfermedad es también reportando los síntomas que puedan surgir. Ok, doctora, le traslado otra pregunta. Soy alérgico a los AINES. En caso me dé dengue, ¿qué debo tomar? Paracetamol. Definitivamente paracetamol. No hay otro medicamento que se indique para dengue. Los AINES, dentro de este grupo están el ibuprofeno, están el naproxeno, también está el ketorolaco. Les estoy mencionando los más comunes para que lo sepan. Diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, ketorolaco, ¿ok? Dexametasona está dentro del grupo también de antiinflamatorios, pero también es un corticoide. También hay que evitarlo. El único tratamiento que puede tomar es el paracetamol, ¿ok? Ahora, no hay reporte en realidad es muy bajo el reporte de personas que hayan tenido reacción al paracetamol. Muy, muy, muy bajo, ¿no? Entonces, si es que hubiera y, no sé, algún paciente reportara, doctora, pero yo cuando he tomado paracetamol me ha caído mal, he tenido una reacción alérgica, uno que es muy infrecuente, pero si fuera el caso, el médico lo va a suspender y solamente va a indicar reposición de líquido, nada más, porque no se puede dar otro medicamento. Y en todo caso va a indicar un tratamiento endovenoso específico para este paciente previa realización de una prueba subcutánea para ver si es que tiene reacción al medicamento que le van a realizar. Sería de esa manera. Doctora, como recomendación para nuestros compañeros que están más expuestos por el área en la que trabaja, ¿qué deberían, qué se les recomienda? Por ejemplo, nuestros compañeros de las tomas, ¿ellos deberían laborar con manga larga? ¿Sí? ¿Me escuchó, doctora? Sonia, se escuchó con interferencia. Repito la pregunta. Ok. Como recomendaciones para nuestros compañeros que están más expuestos por el trabajo que desarrollan, sobre todo para nuestros compañeros que laboran en las tomas, donde están cerca al agua. ¿Ellos deberían laborar con manga larga, con repelente? ¿Qué recomendaciones se deberían tener? Sí, el EPP es importante, ¿no? La recomendación es sí con usar
polos manga larga, el uso del repelente también, sobre todo el uso del repelente, porque ojo, yo he visto trabajadores que incluso laborando con manga larga, pues el mosquito llega hasta a la mano, llega a la mano, ¿no? Y a veces de verdad dicen, bueno, pero estoy con manga larga, no sé cómo, llega a la mano, llega a la muñeca, el zancudito llega, nos pica hasta acá, hasta en la cara, llega hasta a cualquier lado de nuestro cuerpo, ¿no? Podría ayudarnos tal vez, ¿no? Sobre todo el uso del pantalón, porque como le repito, este zancudito le gusta posarse más en los miembros inferiores, en el tobillo, sobre todo, ¿no? Entonces, el uso de medias, por ejemplo, podría ayudar, ¿no? Y sobre todo el uso del repelente. Incluso eso me parece más importante porque el zancudito siempre busca por allí la manera de poder picar en cualquier zona donde está expuesta, ¿no? Y si ustedes saben, a veces vamos a un lugar donde hay bastantes de estos vectores y estamos así porque nos están picando incluso la cara, ¿no? Entonces, lo correcto es mejor para estos trabajadores que están en estas áreas el uso del repelente, sobre todo eso, ¿no? Gracias, doctora. ¿Alguna pregunta para concluir? Si no hubiera alguna pregunta, hemos dejado en el chat el registro de asistencia para que formulen sus datos, por favor. Y si pudieran encender sus cámaras para una fotografía final, se los agradeceríamos. Doctora, le agradecemos por esta charla. Vamos a coordinar con la Oficina de Seguridad y Prevención de Riesgos para poder continuar formulando estas charlas a los trabajadores que ayudan a la cultura de prevención, que es a la que aspiramos. Señora Tania, perdón. Lo escuchamos, ingeniero. Sí, solamente algo con lo que sí no estoy tan de acuerdo, ¿no? Claro, la doctora dice que hay que hacer un reporte a MINSA, ¿no? Para que ellos programen alguna visita. En el caso hay mucho personal, en el caso de los tomeros, en el caso de los que trabajan en los campamentos. En el caso de los tomeros, por ejemplo, trabaja uno por cada caseta en su turno. En el caso de los entonces, igual, ¿no? Pero habló la doctora acerca de eso de acá, por la cantidad de personas que pueden ser afectados en una cierta área. Pero en este caso, pues son aislados. Ahora, yo pienso que se debería, sí, de hacer una fumigación y al mismo tiempo, fumigación en cuanto para matar muchos vectores, ¿no? Como son el anófeles, el aedes, ¿no? Bueno, los arácnidos, incluso hacer una derratización de todos los locales, porque con el aumento de la temperatura y las lluvias, sí, siempre se van a producir mayor cantidad o un elemento mayor de la población de insectos, arácnidos y ratas. Creo que se debería de aprovechar en hacer esto, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Algo que acotar, doctora Jazmín? Bueno, sí, es importante, ¿no? Lo que ha mencionado el ingeniero, sí es cierto, sobre todo con este tiempo en el que pues los cambios climáticos son un factor para que salgan bastantes roedores, diferentes vectores que producen diferentes enfermedades, no solamente el dengue, ¿no? Y así como ha mencionado, sí es cierto, hay diferentes también tipos de familias de estos vectores, ¿no? Que ocasionan no solamente el dengue, sino también diferentes enfermedades metaxénicas. Entonces, mientras se pueda realizar y hacer, bueno, como iniciativa está bien, me parece que sí.
En el caso de, por ejemplo, las arañas, estas también producen diferentes enfermedades que son mortales, y que bueno, sí, estaría dentro de una manera de prevención hacer la fumigación específica en esos lugares donde menciona el ingeniero, ¿no? Sí, muy bien. Entonces vamos a canalizar. Les agradecemos a cada uno de ustedes por su participación. Recordemos de que es mejor prevenir, así que a seguir las recomendaciones escuchadas ahora, a reportar en caso de algún síntoma con nuestro equipo médico ocupacional. Y gracias por haber participado esta mañana. Gracias, doctora Acosta, por su presentación. Buenos días con todos. Gracias a ustedes por su tiempo. Buenos días. Buen día, buenos días.